quiero llevarles a la carta a los Hebreos, por favor, la carta a los Hebreos, concretamente al capítulo 3. El primer versículo que vamos a leer en esta tarde se encuentra en el versículo 9. Estamos en Hebreos, capítulo 3, versículo 9. El jueves leímos una lista muy grande de versículos donde aparece la palabra obras. Algunos los vamos a repasar ahora, pero el primero que quiero leer es este, donde dice: donde me tentaron vuestros padres, me provocaron. Está hablando del desierto. Entre Egipto y la tierra prometida, atravesaron todo el desierto. Dice que allí tentaron y provocaron al Señor, pero dice algo muy interesante. Dice, y vieron mis obras durante 40 años. Las vieron. No tuvieron que imaginarse, ¿tendrá Dios poder? ¿Podrá Dios mandarnos pan en medio del desierto? ¿Podrá el Señor mandarnos carne? ¿Tendrá autoridad el Señor para que nuestros enemigos se mantengan a raya? ¿Podremos vencer a nuestros enemigos? No tenían que imaginarse nada, dice que lo vieron. Vieron cómo caía pan del cielo. 40 años. Vieron cómo codornices venían y inundaban el campamento de tal manera, dice que comieron y comieron y comieron y se saciaron y aborrecieron tanta carne que comieron. Vieron incluso rocas cómo se abrían y de su interior brotaba agua. Vieron las obras del Señor. Quédate con esta frase, vieron, dice, mis obras. Si los hombres vieron las obras del Señor y están reflejadas en la Biblia, ahora es el tiempo en el que el Señor tiene que ver nuestras obras. ¿Se dan cuenta? Ellos en el desierto no tenían que hacer nada. Era Dios el que hacía todo por ellos. Ahora el tiempo es diferente. Ahora es el pueblo de Dios el que tiene que hacer las obras para que el Señor y los hombres las vean. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero hacer un pequeño resumen. El texto que comenzamos a leer en esta noche, no este, sino el de Efesios capítulo 2, verso 10, nos habla acerca de una de las razones por las cuales Dios nos creó, para hacer buenas obras. Una vida activa, una vida productiva, una vida que da fruto. Una de las cosas que vimos el jueves, para los que no estuvieron aquí, es que en las iglesias de la época de los discípulos, de los apóstoles, por lo visto había unas listas donde estaban registrados los nombres de las mujeres que eran viudas que la iglesia tenía la obligación de ayudar económicamente. Ustedes pueden notar en esa lista que está en 1 Timoteo el capítulo 2, los requisitos que tenían que tener las mujeres que se habían quedado viudas, sin familia, para poder ser atendidas por la iglesia. Pone la edad que tenían que tener. Pone las características que tenían que tener esas mujeres para poder ser incluidas en los beneficios económicos que iban a recibir por parte de la iglesia. Tenían que estar totalmente solas, sin marido y sin hijos, porque en el caso de que tuvieran hijos, la Biblia obligaba, entre comillas, ¿verdad?, a que los hijos mantuvieran a sus madres que eran viudas. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y se leyó aquí el jueves, es que para que esas mujeres viudas que habían quedado solas en la vida pudieran ser ayudadas, tenían que ser mujeres conocidas por buenas obras. Es decir, no era simplemente suficiente con decir, bueno, esta hermana lleva aquí en la iglesia 20 años con nosotros. Sí, pero bueno, 20 años con nosotros, pero realmente no ha producido nada. Es una mujer que ha sido fiel a los cultos, pero no ha prestado ningún servicio, no ha hecho ninguna obra que sea notoria, destacar y reconocer. Por eso el apóstol Pablo dice, no pongas en la lista a cualquiera, sino pon en la lista a las mujeres que tengan esta y esta y esta y esta característica. Y repito, una de ellas es que fueran mujeres conocidas por mujeres activas, por mujeres que hacían buenas obras. Y un versículo que también leímos el jueves, que a mí particularmente me gustó muchísimo, es unas palabras que el apóstol Pablo le dirige al pastor de la isla de Creta, Tito, donde le dice que él tiene que dedicar tiempo a lo largo de su ministerio, fíjate qué interesante esto, y tiene que perseverar en este tema, porque tiene que enseñarle a los recién convertidos
cómo se hacen las buenas obras y qué tipo de obras son las que espera el Señor que hagamos y qué tipo de obras son las que el Señor no quiere que hagamos. Me llamó mucho la atención, porque en la vida estamos continuamente aprendiendo cosas. Un día tuvimos que aprender a leer y a escribir, seguramente ya no nos acordamos, pero no nacimos sabiendo leer y escribir, tuvimos que aprender. Tuvimos que aprender a multiplicar, a sumar, a restar, a dividir, a conducir, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando nos convertimos, tenemos que aprender muchas cosas, muchas cosas. Y depende del trasfondo del que hayamos venido, más todavía. Pero una de las cosas que la Biblia dice que los pastores tienen la obligación de enseñarle a la gente es que aprendan a hacer buenas obras. Si le interesa saber dónde está ese texto, está en Tito, capítulo 3, versículo 14. Leímos muchos versículos, todo esto se grabó, todo esto ustedes lo pueden ver en la página de la iglesia, tanto en Facebook como en YouTube, y pueden volver a repasar todos estos textos. Pero vamos a comenzar hoy con el primero. El primer texto que yo he leído esta noche habla acerca de las obras visibles, las obras que se podían ver de parte de Dios. Hermanos, el Señor podía haber diseñado la vida cristiana de una forma diferente a como es. Podía haber dicho, por ejemplo, bueno, ustedes se convierten y en el momento en el que ustedes aceptan a mi Hijo como vuestro Señor y Salvador personal, se vienen conmigo. Y nos podía haber quitado la vida en ese momento. Y nos podía haber llevado a su presencia y no dejarnos en la tierra como nos ha dejado. Hay personas que en el momento en el que aceptaron al Señor murieron. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pero el Señor no lo dejó en la tierra 20 años para que aprendiera a ser un buen cristiano con los discípulos, sino que ese mismo día que aceptó al Señor, ese mismo día murió. Pero no es el caso tuyo, ni el mío tampoco. Nosotros desde que aceptamos al Señor, ya han pasado muchos años, ya han pasado algunas décadas, en algunos casos también. ¿Y por qué lo ha hecho el Señor así? ¿No te has preguntado por qué no ninguno de los que estamos aquí esta noche, por qué no ninguno de nosotros murió en el 2016? Por una sencilla razón. Porque todavía el Señor tiene muchas cosas que hacer en nuestra vida, tiene todavía que tratarnos mucho, moldearnos, cambiarnos mucho, y todavía hay cosas que no hemos hecho. Cuando terminemos la obra para la cual el Señor nos llamó, ese día nos llevará a su presencia. Pero mientras tanto, aquí nos quedaremos. ¿Lo crees? Yo estoy convencido de ello. ¿Por qué el Señor nos va a probar tanto en los últimos tiempos? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor a veces nos sacudirá tanto? Por una sencilla razón. Porque, por lo menos en mi caso, no digo en el de todos, pero en esta tarde estamos muchos hermanos aquí que nos queda menos vida de la que ya hemos vivido. Yo he vivido ya 55 años. Hombre, si el Señor me permite vivir otros 55, yo, pues gloria a Dios. Pero ¿quién me asegura a mí que me quedan 55 años de vida? Nadie. Por lo tanto, lo más seguro es que a mí en este momento me quede ya menos vida de la que ya he vivido. Por lo tanto, como me queda menos tiempo, en ese periodo corto de tiempo, el Señor nos tiene que probar y moldear y podar muchas áreas de nuestra vida. Porque no te olvides que el Señor no nos va a llevar a medio acabar a su presencia. Nadie, hermano, saca del horno un pastel, un bizcocho, una comida que está media hecha. ¿Para qué la sacas si todavía no has terminado? Déjala, aún le quedan 20 minutos, o 10, o una hora. El Señor no nos va a sacar del horno de la prueba del mundo hasta que Él diga, ya está listo para venir a mi presencia. Por eso el Señor nos va a podar y nos va a tratar mucho. Y cuanto menos tiempo te quede, escucha bien esto, cuanto menos tiempo te quede, más te va a probar el Señor. Porque si te quedaran 40 años de vida, el Señor tiene 40 años para cambiarnos. Pero al que le quede menos de 40 años, o de 10, o de 5, o de lo que sea, el Señor tendrá que probarte, limpiarte y purificarte en ese periodo corto de tiempo. Por eso no te sorprenda, dice Pedro, hermanos, no os sorprendáis. ¿Por qué están sorprendidos? ¿Por qué están como asustados, como extrañados? Dice, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo.
Esto que estamos pasando, lo están pasando muchos hermanos nuestros en otras partes del mundo. Por lo tanto, si nos queda poco tiempo, el Señor tendrá que probarnos más profunda e intensamente para llevarnos a su presencia sin manchas y sin arrugas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir en Hebreos. Estamos en Hebreos, hemos leído el 3, versículo 9. Vamos al capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Es un versículo precioso, Precioso. Animo a que se lo aprendan de memoria. Es buenísimo. ¿Se animan a leerlo conmigo? Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice el Señor en su palabra que Él nos ha llamado a servir. Él mismo dijo en una ocasión: yo no he venido para que ustedes me sirvan a mí, cosa que podía haber exigido. Yo he venido a servir, y así como Él nos dio ejemplo, pues sigamos ejemplo. Estamos aquí para servirle a Él, pero también para servirnos los unos a los otros. Eso dice la Biblia. Hebreos 10:24. Este es el último texto que vamos a leer de Hebreos. Perdón, el penúltimo. Hebreos 10:24, un versículo muy bonito que dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que estimularnos, alentarnos, animarnos. Hermano, venga, vamos, que todavía queda mucho camino por recorrer. Venga, hermano, vamos a hacer algo juntos para el Señor, o separados, da igual. Pero estimularnos, animarnos, los unos a los otros para servir al Señor y para las buenas obras. Y el último que quiero leer de Hebreos se encuentra en el capítulo 13, el versículo 21. Hebreos capítulo 13, verso 21, y dice así la palabra: que el Señor nos haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos haga aptos, que nos haga gente útil, que nos haga gente fructífera y activa. Ahora, cuando la gente estudia el tema de las obras, entra como en un pequeño conflicto, porque aparentemente, digo aparentemente porque es así, Pablo no está contradiciendo lo que Santiago enseña en su carta, ni Santiago le está haciendo la guerra y llevándole la contraria al apóstol Pablo, porque parece como que lo que Pablo dice es una cosa y lo que Santiago enseña es otra, nada más lejos de la realidad. No hay polémica entre ellos. Lo que pasa es que el punto de partida de Pablo es el minuto cero, cuando una persona le entrega su vida al Señor. Y el punto de partida de Santiago no es el momento de la conversión, sino ya está hablándole y dirigiendo su carta a gente que ya son convertidos. Entonces la forma como el apóstol Pablo le habla a los no convertidos que quieren convertirse es muy diferente a la forma como el apóstol Pablo le está hablando a gente que ya son convertidos, que ya llevan el título de cristianos o de seguidores de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: si ustedes se quieren convertir, si ustedes quieren dejar la idolatría y obtener la vida eterna y la salvación y el perdón de sus pecados, lo primero que tienen que tener claro es que no hay nada que ustedes puedan atesorar o hacer para comprar y obtener vuestra salvación. Porque la salvación es por gracia, es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Le está hablando a inconversos, le está hablando a personas que dicen: bueno, ¿y cómo hacemos para salvarnos? Bueno, una vez un hombre le preguntó eso al apóstol Pablo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y el apóstol Pablo no le dijo: tienes que hacer esto y hacer esto y hacer lo otro y hacer... No, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dice que tiene que hacer, simplemente lo que tienes que hacer, lo que tiene que hacer es creer en la obra expiatoria, en la obra de Cristo y punto. Pero es que Santiago no le está hablando a gente que se quiere convertir. Santiago le está hablando a gente ya convertida,
gente que ya lleva años congregándose y Santiago los observa y les dice, ustedes no han entendido nada, ¿eh? Ustedes se han acostumbrado a asistir a los cultos, ustedes llevan el título de creyentes, pero en vuestra vida no hay fruto. En vuestra vida no hay obras que manifiestan y que exterioricen la fe que ustedes dicen que tienen en Él. Por lo tanto, no hay discrepancia, no hay una polémica entre Pablo y Santiago, sino que el punto de partida de uno y de otro es completamente diferente. Ahora, las obras, como alguien dijo, demuestran que yo no solamente he creído intelectualmente. Hay gente que entiende el Evangelio, porque ¿sabes una cosa? El Evangelio no es tan complicado entenderlo. El Evangelio no es algo tan profundo y tan difícil de entender que es imposible entenderlo. No, el Evangelio es muy simple. Mira, el Evangelio dice lo siguiente. El hombre fue creado perfecto, santo, sin pecado, pero con la posibilidad de pecar, con la capacidad de poder rebelarse contra el Creador, cosa que hizo. El hombre peca, automáticamente se desconecta de Dios. Dios tiene que echarlo de su presencia, Dios tiene que echarlo del jardín del Edén, y en ese momento el hombre queda como un barco sin timón. Un barco sin timón es un peligro, va al garete, se hunde. Pero el Señor dice, mira, vamos a hacer algo. Temporalmente yo les voy a proveer a ustedes de un sistema temporal, repito, a través del cual ustedes pueden acercarse a mi presencia. Lo que tienen que hacer cada vez que quieran tener comunión conmigo es traerme un animal, pero no cualquier animal, sino los animales que yo les voy a compartir, que yo les voy a enseñar. Y les da una serie de normas y de patrones y de leyes a través de los cuales ellos pueden acercarse a Dios. El hombre cuando peca se convierte como un animal. Por eso cada vez que mataban un animal ellos recordaban su naturaleza animal, su naturaleza pecaminosa. Tenían que poner las manos sobre la cabeza del animal. No habrá cosa más humillante que esa. Y pedirle perdón a Dios. Y era como si tú le transferías, fíjate lo que te digo, como si tú le traspasabas tus pecados al animal. Y entonces el animal cogía esos pecados. Todo era muy simbólico, no es nada literal. Mataban al animal, derramaban la sangre y Dios, digamos que tapaba o cubría temporalmente el pecado de la persona. Pero claro, por otra parte, también la Biblia dice en Hebreos que la sangre de todos aquellos animales que se derramó durante siglos y siglos, generaciones y generaciones, no perdonaban los pecados, sino simplemente era una especie de preparación psicológica de ese sacrificio perfecto que Cristo, el Mesías, haría en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Luego ellos hacían todo aquello mirando hacia adelante, creyendo que algún día Dios supliría, todavía no lo tenían muy claro cómo sería, un sacrificio perfecto que definitivamente perdonara todos los pecados. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, ¿por quién murió? ¿Por los que estaban allí presentes y nosotros que no habíamos nacido? Porque si Cristo murió, vamos a poner un ejemplo, en el año 33, que no es así exactamente, pero bueno, para que nos entendamos, en el año 33, todos los que murieron antes del año 33 después de Cristo, ¿qué pasó con esa gente? Y nosotros, que nacimos en el siglo XIX y en el siglo XX, entonces si el Señor murió en el siglo I, ¿por quién murió? ¿Solamente por los que estaban allí? No, fue un sacrificio que abarcó pasado, presente y futuro. Los que habían muerto, los que estaban allí presentes y los que aún vendrían. Porque si no fuera así, Cristo tendría que morir cada X tiempo por los que aún no han nacido. Pero el sacrificio de Cristo no solamente fue perfecto porque limpia definitivamente el pecado, sino que abarca y salta en el espacio y el tiempo y cubre y perdona a todas las generaciones, las que ya habían vivido, pero que se estaban preparando y creían en aquello de los sacrificios, los que iban a vivir y los que estaban viviendo en aquel momento. Un sacrificio perfecto, no le sobra ni le falta nada. Pero ahora bien, cuando vamos a la palabra del Señor, nos encontramos que cuando una persona se convierte y acepta eso, automáticamente se da cuenta de que no es por obras que uno puede hacer obtener la salvación. Lo dije el jueves y lo vuelvo a plantear hoy. Si tú puedes con tus buenas obras, con tus velas, con tus misas, con tus historias, cuando tú mueras, ir a la presencia de Dios, ¿para qué tuvo que venir Jesucristo a venir a este mundo? ¿Para qué tuvo que nacer y morir? Si el budista, si el satanista, si el ateo, si el malo, el bueno, y todos al final nos salvamos, entonces Cristo, ¿para qué tuvo que venir y morir de aquella manera tan humillante y dolorosa? Porque no había otra posibilidad de salvación más que a través de Cristo. No hay otra forma. No es que yo soy católico, pero es que Cristo no era católico.
Jesucristo no era católico. La iglesia católica no existía en la época de Jesús. ¿Y dónde se reunía Cristo? Si no estaba la Basílica de Candelaria, ahí en Candelaria, ni en el Vaticano, ¿dónde se reunía Jesús? Pues en la sinagoga de su pueblo. ¿A qué tú nunca has ido a una sinagoga a congregarte? Porque tú no eres judío. Pero él, ¿por qué iba a una sinagoga? Porque él era judío. ¿Y por qué iba al templo de Jerusalén? Porque era la norma de la época. Pero es que hoy en día ya ni el templo existe. ¿Te das cuenta? La palabra misa no existe en la Biblia. Penitencia no existe en la Biblia. Son términos que tienen que ver con una religión que nació casi 400 y pico años después de que él se fuera a la presencia del Padre. Por lo tanto, te das cuenta de que paralelamente a la salvación que el Señor ofrece a través de la persona de Cristo, el hombre intentó, y lo logró, inventar un sistema paralelo que le dice al hombre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer para salvarse. Y claro, cuando tú vas a la Biblia y tú dices, bueno, cuando una persona se muere, ¿a dónde se va? Bueno, el cuerpo evidentemente ahí, o lo que hagan con él. Pero ¿el hombre solamente es cuerpo? La Biblia dice que el hombre tiene alma y tiene espíritu. Por lo tanto, aunque te quemen, aunque te incineren, aunque te tiren a lo profundo de la mar, tu alma sigue viva por toda la eternidad. Y ese alma, ese espíritu, vuelve a la presencia del Señor. Y la Biblia dice que en esta tierra, mientras tú tengas vida, es donde tú decides, tú personalmente decides, dónde vas a pasar la eternidad. No te olvides que en esta tierra estamos de paso, por mucho que vivas, tarde o temprano te meten en el cajón y te entierran. Pero la vida eterna, la misma palabra dice, es eterna, no tiene fin. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Donde tú decidas pasarla. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno se encuentra que la obra de Cristo fue tan magnífica que Él nos aclaró cualquier duda que pudiéramos tener sobre la otra vida. Y Él dijo, el que muere o va a mi presencia eternamente, y ha pasado de muerte a vida y no verá condenación, o se condenará eternamente. Porque una pregunta, ¿el infierno existe? Algunos dicen que no. Algunos dicen que el infierno es esta vida. Tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo. El infierno existe y la pregunta es, ¿y quién lo hizo? ¿Quién creó el infierno? ¿Quién creó las llamas eternas del infierno? Pues el mismo que hizo la Nueva Jerusalén, amigo. Porque el único que tiene poder creativo es el eterno, nuestro Dios. Y sería una injusticia que no existiera un infierno. Una injusticia terrible. Claro que existe un infierno, pero Dios lo dice la Biblia muy claramente que Él lo creó para Satanás y sus demonios, no para el hombre. Para el hombre creó el jardín del Edén, para Satanás y sus demonios el infierno. Pero ¿qué ocurrió con el hombre? Que el hombre dijo, no, yo en vez de hacerte caso a ti, yo le voy a hacer caso a Él, porque Él me dice la verdad y tú me estás engañando. Tú me dices que no coma, porque el día que coma de este árbol, de esta fruta prohibida, moriré. Y Él me dice que es mentira. Él me dice que no moriré, sino que el problema es que me convertiré en un Dios como tú, y entonces a ti eso te pone nervioso, y por lo tanto me estás engañando y me estás mintiendo. Y el hombre le creyó al diablo. Entonces el hombre está condenado porque le creyó la mentira al diablo en vez de creer la verdad que Dios le enseñaba. Eso es, ni más ni menos. Pero ¿qué dice la religión? No la Biblia. ¿Qué dice la religión? Que cuando el hombre muere puede ir al cielo, como siempre se ha dicho, o al infierno, o al purgatorio, o al limbo. Perdón, eso era antes. Ya no hay limbo. No, el Papa lo dijo, el Papa Ratzinger, el que está en el paro ahora, el Papa que está en el paro. Hay un Papa en el paro, ¿no sabían eso? ¿Quién le va a dar trabajo al Papa en paro? ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Usted de qué trabaja? Yo de Papa. No tenemos. Ese Papa dijo que el limbo no existe, que era mentira. Lo dijo un Papa. Luego ahora de 4 hay 3. Cielo, infierno y purgatorio. Eso es lo que dice la religión. Eso es lo que ha enseñado el hombre durante siglos a otros hombres. Pero lo que el Señor ha enseñado en su palabra es que hay un cielo y hay un infierno. Y tú decides hoy aquí dónde vas a pasar la eternidad. Hay gente que dice, yo soy buena, yo no me merezco el infierno.
entonces usted es la única persona en el planeta Tierra que puede decir delante de Dios: Señor Jesucristo, tú conmigo perdiste el tiempo, no tenías que haber muerto por mí porque yo soy buena, perdiste el tiempo conmigo, no tenías que haber venido, si te hubieras quedado allí, mejor. Eso es lo que significa el decir yo soy buena. Cuando dice la Biblia que no hay bueno ni justo ni aún uno, ni aún uno, porque el que no ha pecado muy visiblemente, capaz que ha pecado más. Lo que pasa es que dice la Biblia que los pecados de algunas personas son más visibles que otros, pero delante de Dios todos los pecados son exactamente iguales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en Hebreos, el capítulo 13, versículo 21, dice que Dios nos tiene que hacer aptos para buenas obras, porque ya malas obras ya hemos hecho suficientes. Y no lo voy a leer, pero también en la carta de Hebreos hay un momento en el que el autor de esta carta dice que tiene que haber un momento en nuestra vida en el que tenemos que pararnos y pedirle perdón al Señor por las obras muertas, por cosas que hicimos que no sirvieron absolutamente para nada. ¿Cuánta gente le dio dinero a santeros, a magos, astrólogos, adivinos? Tiraron el dinero. Obras muertas. ¿Cuánta gente se dejó leer la mano? ¿Cuánta gente pagó dinero para obtener favores o bendiciones? Son obras muertas que no te han servido para nada. Y dice la Biblia que tenemos que arrepentirnos de esas obras y comenzar a hacer las obras para las cuales Dios nos creó desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Santiago. Estaba como loco por llegar a Santiago. En el capítulo 2 hay un capítulo entero que habla acerca de la fe y habla acerca de las obras. Yo les pregunto a ustedes, en tu vida, ¿qué hay más? ¿Fe o obras? ¿Hay más obras que fe? ¿O hay más fe que obras? ¿O hay más o menos igual? Vamos a leerlo. Ten paciencia, porque es un capítulo que no tiene desperdicio. Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta el apóstol, ¿podrá la fe salvarle? Si un hermano, ahora por un ejemplo, ustedes lo van a entender perfectamente. Si un hermano o una hermana entran desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, esos vosotros son los hermanos, le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, más claro agua. Más claro agua. Alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y no por querer se van a salvar. Tiemblan, pero no se van a salvar, que es otra cosa. ¿Quieres saber esto, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? Amigo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O el que ama a Dios o el amado de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otro ejemplo. Y Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y pone dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Abraham, el padre de la nación judía, ¿verdad? Y Rahab, una mujer que era de la ciudad de Jericó, para que veáis que tanto uno como otro fueron justificados por lo que hicieron. Abraham, si algo destaca de su vida, es que era un hombre de fe. Todo lo que Abraham hace, lo hace basado en la fe, todo. Dios le dice un día: a ti te pusieron por nombre Abraham,
Pero lo que yo quiero hacer en tu vida no coincide con el significado de tu nombre. Es decir, tu genética, espiritualmente hablando, no es la correcta para que yo pueda bendecir a todas las naciones de la tierra. Tienes que llamarte a partir de hoy Abraham. Y Dios le pone una letra, una sola, de su nombre. Y automáticamente eleva su valor y automáticamente se convierte en un hombre productivo, un hombre que es una bendición. No solamente para su generación, sino que hasta hoy en día Abraham sigue siendo una bendición para todos nosotros, ¿verdad? Y Abraham era un hombre de fe, un hombre obediente. Pero ¿cómo sabemos que Abraham era un hombre de fe y un hombre obediente? Pues por lo que hacía. Porque cuando el Señor le dice, cámbiate el nombre, en vez de llamarte a Abraham, Padre enaltecido, te vas a llamar Padre de multitudes, Abraham no cuestiona a Dios. Abraham no dice, pero esto es una tontería, ¿qué tiene que ver el nombre? Si tú me quieres bendecir, me bendices y punto. Sin embargo, Abraham no cuestiona a Dios, Abraham obedece al Señor. Entonces, él actúa obedientemente, él hace ese cambio de su nombre, porque la fe nos permite hacer cosas que de otra manera jamás podríamos hacer. Abraham dice que le creyó a Dios a pesar de la edad que tenía y a pesar de que su esposa era estéril y también muy avanzada en edad. Dice que él le creyó a Dios creyendo de que tendría miles de hijos y en aquel momento no tenía ni uno, pero dice que él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Cuando tiene el hijo de la promesa, el famoso Isaac, pues el Señor al poco tiempo le dice que lo mate, que lo sacrifique. Y se va caminando 3 días desde el sur de Israel, desde Beersheba, caminando hasta Jerusalén, hasta el monte Moriah. ¿Para qué? Para matar a su hijo. 3 días por el camino. Pero en ningún momento lo ves cuestionando a Dios, preguntándole a Dios, ¿y por qué? Y ahora me lo das y ahora me lo quitas, no te entiendo. En ningún momento, hermanos. Sino que dice que muy temprano a la mañana este hombre se levanta y se pone a caminar y se va hasta el monte Moriah y amarra, no al niño, porque algunos tienen la impresión de que Isaac era un niño chiquitín. No, Isaac tenía 40 años. A veces he visto en la escuela dominical, no aquí, pero en otras iglesias he visto un altar de piedras, Abraham con el cuchillo en la mano y un niñito como de 10 o 12 años ahí. No, eso no es bíblico. Abraham cuando llevó a su hijo ya era un hombre hecho y derecho. Ya era un hombre ya con 40 años aproximadamente. Claro, la fe de Abraham es tremenda, pero el sometimiento del hijo al padre ni te cuento. Ni te cuento. Porque el hijo podía haber dicho, bueno, ¿y por qué me tienes que matar a mí? ¿Por qué no matas al otro? ¿Por qué no matas a Ismael? Que al fin y al cabo es el malo, yo soy el bueno, ¿no? Él se somete, padre, el cuchillo lo veo, vas bien preparado, la leña, perfecto, veo que la llevas, el fuego, bien, pero una pregunta, padre, aquí falta algo. ¿Y el cordero? Y le dice el padre, el Señor proveerá, hijo. En esa frase en hebreo, el Señor proveerá, en esa frase en hebreo, utilizando la primera letra de esa expresión, el Señor proveerá, dice proveerá cordero. En español eso no se ve, pero en hebreo dice proveerá cordero. Y el hijo se somete al padre y se deja amarrar, se deja poner sobre un altar. Oye, y a ti te van a clavar un cuchillo y por lo menos haces así, ¿no? Él se sometió al padre. ¿Qué te parece? ¿Cómo sabemos que era un hombre obediente? ¿Cómo sabemos que era un hombre de fe? Por las acciones que hacía. Lo que hacía, lo hacía por la fe. Porque si no tuviera esa fe enorme en el Señor, imposible que un hombre se pegara 72 horas caminando, 3 días, llegar a lo alto de una montaña, amarrar a un hijo ya adulto y le estuviera dispuesto a clavar un puñal en el pecho y degollarlo y presentarlo como un animal en sacrificio. Lo que hacía manifestaba la fe tremenda que este hombre tenía. Por eso vuelvo a leer lo que dije antes. Las obras demuestran que no solamente hemos creído en Dios de una forma intelectual. Los demonios creen en Dios. Satanás no es ateo. Los tontos son ateos. Los tontos son ateos. Pero Satanás no es ningún tonto. Satanás fue acabado en hermosura, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, dice la Biblia. Y Satanás dice que cree en Dios, habló con Dios, habló con Jesucristo. Pero simplemente es una creencia intelectual.
Satanás sabe que hay un cielo, claro que lo sabe. Satanás sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Satanás vio y habló con Jesucristo. Estuvo el día de su nacimiento, estuvo en el desierto tentándolo, estuvo en el monte de la calavera esperando que se bajara. Satanás cree en el Señor Jesucristo, pero no se va a salvar. Luego, no solamente es suficiente con creer, sino con manifestar ese cambio a través de las obras y de las acciones. Por eso ustedes van a ver en la Biblia que un gran varón de Dios, que el Señor Jesucristo lo catalogó como el más grande de todos los nacidos de mujer, que fue Juan el Bautista, él decía algo muy interesante, que yo creo que tenemos que practicarlo más nosotros. Cuando la gente venía y decía, yo quiero ser bautizado, decía, muy bien, perfecto, me parece muy bonito, pero primeramente haced frutos dignos de arrepentimiento. Demuéstrame que estás arrepentido. Demuéstrame con las acciones, con las obras, que verdaderamente has cambiado, y luego hablamos y te bautizamos. Luego, las obras en la vida de un cristiano son fundamentales. Por eso no es normal de que una persona que dice que conoce al Señor, que ha aceptado al Señor, que ha entendido el Evangelio, esté toda la vida sin hacer nada y sin producir ningún fruto. La Biblia dice que los árboles buenos se conocen no por las raíces, ni por el tipo de madera, ni por el tipo de olor, ni por el tipo de flor, ni por las hojas, ni por las ramas, sino por el fruto. Porque dice que el buen árbol, aunque sea feo, da buen fruto. Y el árbol malo, aunque sea precioso, da malos frutos que no se pueden comer. Y exactamente igual ocurre en la vida de un cristiano. Puede ser un hombre, una persona muy educada, muy culta, muy preparada, todo lo que tú quieras, pero si no da fruto, tú, amigo, estás muerto. Y eso es lo que dice la Biblia, que la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo se muere cuando el alma sale y muere. Y ya lo puedes pinchar y clavar, insultar y lo que sea, que no, ni siente ni padece, porque está muerto. Algo salió de él que le quitó la vida, que es el alma. Exactamente igual ocurre en un creyente, en una persona que se llama creyente. Si no hace nada, si no acciona, si no produce, si no hay obras que glorifiquen al Señor, la Biblia nos enseña que esa persona tiene una fe. Sí, la tiene, yo no digo que no, pero está muerta. Y hermano, yo no quiero tener una fe muerta. ¿Usted? Yo no quiero tener una fe muerta. Sí, muchos versículos, muchos capítulos, muchas historias, muchas biografías, mucho, pero a la hora de la verdad, muerto. Vamos a seguir avanzando en esta noche, por favor. Hay un pasaje, son palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5, 16. Yo leía hoy este versículo, lo apunté aquí porque me pareció tan interesante y viene muy bien para el tema que estamos tocando esta noche, las obras. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tiene, hermano? 5:16 de Mateo dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo va la gente a glorificar a Dios? Cuando vean vuestras buenas obras, van a glorificar al Señor. No había gente que antaño decía, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. ¿No había gente que decía eso? Así les ha ido y así les va. No, usted haga lo que yo le digo, pero no lo que yo hago. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no fume si tú fumas como un carretero? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no diga mentiras si tú eres un mentiroso? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, niño, no se roba, si tú todo lo que tienes en casa lo has robado? ¿Cómo le vas a decir al niño, eso no se hace, cuando el niño ve que tú lo estás haciendo? Entonces la Biblia dice que una de las formas como el hombre puede llegar a reconocer la existencia de Dios y llegar incluso a glorificar a Dios es cuando vean, no cuando se imaginen, sino cuando vean que tu vida es una vida que produce, que hace una serie de cosas que llamamos obras. Y entonces van a glorificar a Dios. Las obras no son para ganarnos el favor de la gente. Mira, hermano, ¿sabes una cosa? El apóstol Pablo lo tenía clarísimo. Dice, nosotros para el mundo no somos nada. Nada. Él empleó una palabra. Él dice, nosotros para el mundo somos la escoria. Dice, ¿cuántos sabios hay entre nosotros?
decía Pablo en los Corintios. ¿Cuántos sabios hay entre nosotros? Ninguno. ¿Cuántos entendidos? Ninguno. ¿Cuántos poderosos? ¿Cuánta gente de influencia mundial verdaderamente son cristianos, nacidos de nuevo? No digo que caracterizados por la soberbia y la arrogancia. ¿Quién era Pedro para Nerón? ¿Quién era Pedro para Nerón? Para el Señor era un hombre de Dios. Para los hermanos de las congregaciones, Pedro era el gran pastor, el gran siervo del Señor. Pero Pedro para Nerón, ¿qué era? Basura, basura, no era nada. ¿Quién era Pablo para los hermanos? Nuestro hermano, nuestro padre, nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro consejero, el hombre que nos ha enseñado la palabra, el hombre que ha escrito media Biblia, un hombre que Dios lo ha usado de una forma tremenda. ¿Quién era Pablo para Calígula, para Herodes, para Agripa? ¿Quién era? Nada, nada. Si esos grandes hombres de Dios no eran nada para el mundo, como decía Pablo, la escoria, ¿a dónde vamos tú y yo? ¿Quién somos nosotros para la gente del mundo? 4 matados. Gente que no tiene ninguna influencia ni en la economía, ni en la política, ni en la cultura, ni en la sociedad, nada, no tenemos ninguna influencia. Nuestra influencia es más bien de tipo espiritual. Por muy bien que te vaya la vida, no le llegamos ni la suela del zapato a ninguno de las de la calle. Pero tengo una buena noticia para ustedes. Y es que el Señor no ha escogido a lo grande y a lo maravilloso, sino a lo vil, a lo menospreciado, a lo que nadie quería. Dios dijo, a eso los quiero yo, los compro yo con mi sangre. Por eso, gloria a Dios. No seré nada para el mundo, pero para Dios soy su real tesoro. Soy su siervo y soy su hijo. Y el valor no me lo dan los de la calle, el valor me lo da mi Señor. Y el mundo me podrá decir, este es un matado, este no sabe nada. Pero ese que critica hoy a un cristiano, probablemente, y no le deseo ni mucho menos eso, pero probablemente arda en el infierno. Y a ese que menospreciabas, mañana lo verás en la presencia del Señor con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Daniel, con Moisés, con Pablo, alabando al Señor por la eternidad. ¿Qué te parece, amigo? Ahora, eso no significa de que porque no tengamos influencia en la economía, en la política, en la cultura, etcétera, eso no significa de que vamos a estar cruzados de brazos, sino eso significa que nos vamos a esforzar. ¿Para qué? Para que la gente vea que no solamente cantamos bonito. Bueno, lo de cantar bonito se me escapó. Cantamos, ¿vale? Para que la gente diga, pues mira, los que cantan, no, sino que la gente diga, oye, tienen algo en su vida, tienen un corazón generoso y son personas que no hacen las cosas para ser vistos, ni siquiera para que nos reconozcan y nos den las gracias, sino hacemos las cosas para glorificar y para levantar en alto el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si vamos por todas las iglesias del Apocalipsis, damos ya un gran salto, ¿no? Si vamos por todas las iglesias del Apocalipsis, saben que cuando estudiamos los mensajes a las 7 iglesias, vimos pues lo bueno que había en una, lo bueno que había en otra o lo malo, a veces la doctrina, las enseñanzas, las falsas profecías, etc. Y cada iglesia recibía un mensaje particular según su necesidad. Pero ¿saben una cosa que me ha llamado la atención? Que a todas las iglesias del Apocalipsis hay una parte que a todas le dice lo mismo. Usted, por ejemplo, ve el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea y es diferente a lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, que por cierto, hace unos días hubo un atentado tremendo en la ciudad de Esmirna. No sé si lo sabíais, ¿no? Y lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso es completamente diferente a lo que le dice a la iglesia de Sardis. Eso lo sabemos. Pero a todas les dice lo mismo y vamos a verlo. Estamos en el libro del Apocalipsis, el capítulo 2. Hoy les estoy llevando por diferentes partes de la Biblia, pero bueno, es así como se aprende, ¿no? Capítulo 2, verso 2. Mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Tal vez para el mundo pasaba desapercibido, pero para el Señor, lo que hacemos, el Señor lo ve. Yo conozco tus obras. Capítulo 2, verso 9. Mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna. Esta es otra. Yo conozco tus obras. Pero si le ha dicho lo mismo a la de Éfeso, pero es que también se lo dice a la de Esmirna. Yo conozco tus obras. Versículo 13. Mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras. Versículo 19. Mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Yo
conozco tus obras. Versículo 23, mensaje del Señor también a la iglesia de Tiatira. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que daré a cada uno según sus obras. ¿Qué te parece? Capítulo 3, verso 1. La iglesia de Sardis. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 8, 3:8. Mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Y finalmente, versículo 15, mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras. A todas, hermanos, absolutamente a todas. En una, como dije, había problemas de falsa doctrina, en otras había problemas de otra índole, pero en todas las congregaciones el Señor destaca lo que la iglesia hacía de bien. Generalmente cuando hacemos algo malo, aparte del diablo, siempre vas a tener a más de uno que te lo recuerde. Si no es padre, es madre; si no es pastor, si no es mujer, si no es... en fin, siempre lo que hacemos de malo, te puedo asegurar de que siempre habrá alguien que te lo va a recordar o te lo va a mostrar, ¿no? Pero hay alguien que no solamente ve lo malo que hemos hecho y lo perdona y lo olvida, sino que hay alguien que nos ama tanto que cuando hacemos algo para Él, por muy pequeño o aparentemente insignificante que sea, el Señor lo ve. Porque como leímos antes, Él no es injusto para olvidar lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Y yo me atrevería a decir, hasta lo que pensamos hacer en el futuro, el Señor lo premia y el Señor lo reconoce y lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, si en esta vida a usted nadie le da las gracias, si lo que usted hizo, lo que usted dio, lo que usted prometió dar, que al final lo dio o lo que sea, nadie le dijo ni gracias, no se preocupe. Es más, yo siempre he dicho y he enseñado en este púlpito que si usted no quiere nunca, nunca, nunca sentirse ofendido, no espere nada de nadie. Porque como usted espere algo de alguien y no lo reciba, te vas a sentir ofendido. La única forma de que no te sientas nunca ofendido es que no esperes nada de mí. Ni del otro, ni del otro, ni del otro. De los hombres no esperamos nada, pero de nuestro Dios lo esperamos todo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Las buenas obras, la fe sin obras, está muerta, hermanos. Yo doy gracias al Señor de que el Señor no solamente nos amó de palabra, que podía haberlo hecho. Podía haber escrito en su palabra: yo les amo. Yo quiero que sepan que vuestro Dios, vuestro Creador, os ama. Sino dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Eso significa obró. Eso significa que pasó del amor, entre comillas, teórico, al amor práctico y al amor real. Amó y dio. Y si dio, es porque amaba. Y esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y ese es el ADN de nuestro Dios. Es amar y dar. Y da porque ama. Y como ama, da. Y es continuo, es continuo, es continuo. Dios no se agota, Dios no se cansa, Dios no envejece. Dios no se va deteriorando, no se va cansando con el paso del tiempo, de los siglos, las generaciones, los tiempos, no. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no envejece, Él no caduca. Él es el mismo y Él espera de ti y de mí y de todo su pueblo y de su iglesia, que nosotros tengamos su mismo gen, que tengamos el mismo ADN en nuestra vida, que amamos y damos porque amamos. Y esa es la vida cristiana, y no te la montes de otra manera, porque no existe semejante vida cristiana, de recibir, de creer y acumular conocimiento y nunca dar, porque entonces tu fe es una fe, amén, ya aprendieron, una fe muerta. Yo tengo muchos libros en casa que hablan acerca de la fe y les he prestado a algunos de ustedes libros que hablan mucho de la fe. Y estudiando y preparando todo esto, yo decía, Señor, está bien, la fe está muy bien, hay que crecer en la fe y usar la fe y todo eso. Pero hermano, la fe si no pasa a la acción, ¿para qué la queremos? Creemos en un Dios todopoderoso, pero lo estamos todo el día quejando. Pues entonces,
Creemos en un Dios que puede sanar nuestras enfermedades y dolencias. Y nos lo ha demostrado. ¿Sí o no? Dice, yo soy el que sana todas tus dolencias. Eso lo dice el Salmo 103. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Pues si creemos en todas esas cosas de una forma intelectual, vamos a exteriorizar esa fe con nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe se demuestra con las obras y con las acciones. Quiero que leamos unos versículos más, por favor. ¿No están cansados, no? ¿No? Hoy es domingo y nadie trabaja. ¿Vale? Bien. Estamos en Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Interesante la pregunta, ¿eh? A ver, ¿quién es el más sabio y el que más sabe entre nosotros? A ver, ¿cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es? La Biblia dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ese es el más sabio. El más sabio y el más entendido entre nosotros no es el que lo dice, sino el que lo demuestra con sus acciones y con sus hechos. Eso es lo que dice la palabra. Santiago, capítulo 3, verso 16. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Jamás en la vida pueden haber entre los cristianos, entre nosotros, ningún tipo de celos, ni de envidias, ni de rivalidades. Porque si eso hay, lo que se va a manifestar no son buenas obras y buenas acciones, sino obras perversas, donde el enemigo es el que se va a manifestar y no la presencia y la gloria de nuestro Dios. Saltamos y nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, versículo buenísimo. Pedro 1:17. Dice aquí, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, aquí hay un paso más adelante. Una cosa es lo que hagamos como colectivo, como grupo, como pueblo, como gremio, como iglesia, y otra cosa es lo que aquí se está hablando. Aquí se habla de la obra de cada uno, de la obra individual de cada uno de nosotros. El día 1, que fue el primer domingo del año, leímos en el libro de Efesios que cuando cada uno individualmente aporta el don, el talento, el tiempo y lo que sabe hacer, que el crecimiento está garantizado y la bendición sí o sí está en ese grupo, en esa iglesia. Por lo tanto, no es solamente la obra a nivel de iglesia. Amén. Pero hermano, como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene algo que aportar. No deje de aportarlo, porque si usted no aporta su parte, me está perjudicando a mí. Es como si yo viniera hoy al púlpito y dijera, hermanos, lo lamento mucho, pero no vengo preparado. No tengo mensaje, no he estudiado, no he orado. Vamos a cantar unas cancioncitas. Ustedes dirían, bueno, un día está bien. Pero usted seguiría viniendo a una iglesia donde sabe que el pastor ni se prepara, ni ora, ni estudia, ni indaga, ni averigua. No, yo por lo menos no. Luego, si yo dejo de aportarles lo que yo creo que es mi deber aportarles, ustedes van a ser perjudicados. Por otra parte, también creo que si yo hago mi parte y aporto y enseño lo que tengo que aportar y enseñar, creo que también ustedes pueden ser bendecidos con la palabra, ¿sí o no? Pues exactamente es igual a ustedes. Así como se notaría que yo hoy no predico porque digo que estoy cansado o no me preparé, también se nota cuando hay miembros del cuerpo que no quieren trabajar. Es como si nuestra mano o un dedo simplemente de la mano no quiere moverse. Lo notaría toda la mano, lo notaría todo el cuerpo. Tenemos 2 piernas, pero yo no solamente quiero que me funcione y me camine una. Yo quiero que me funcionen las 2. Tenemos 2 riñones, ¿no, Carmen? Sí, todos tenemos 2 riñones, ¿no? Si ves que meto la pata, me corrige. Pero yo quiero que me trabajen los 2. En otras palabras, yo no quiero que ni un solo miembro de mi cuerpo en este año se vaya al paro. Yo quiero ver por los 2 ojos y oír por los 2 oídos y hablar por la única boca que tengo. Menos mal que tengo una sola. Imagínense que tuviéramos 2. Si ya lo que hacemos con una, imagínense si tuviéramos 2. Es decir, hermano, cuando nosotros nos acomodamos y decimos, bueno, que nos dé de comer el pastor, que lo haga el pastor.
Hermanos, estamos sobrecargando a una parte del cuerpo cuando el cuerpo no puede hacer, un miembro no puede hacer 40 funciones, sino que el Señor ha repartido con una sabiduría increíble en el cuerpo y ha puesto cada miembro como Él quiere, y cada miembro es importante y necesario. Exactamente es igual en la iglesia. Cuando usted no quiere trabajar, usted me está perjudicando a mí, hermano. Usted me está perjudicando a mí y por decirlo más ampliamente, a todo el cuerpo usted lo está perjudicando cuando usted está haciendo una función de no sé qué, pero no está cumpliendo con su objetivo y con su finalidad. Eso es lo que dice la palabra, la obra individual de cada uno. Seguimos en Pedro, capítulo 2, verso 17. Primera de Pedro 2, 17. Honrad a todos, Primera de Pedro, les dije, 2.12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este versículo es una bomba, Este versículo es tremendo. Voy a volver a leerlo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las buenas obras no tienen que ser producto de la imaginación. La gente tiene que verlas. La fe a lo mejor no se ve, pero las obras sí o sí tienen que verse. Así que hay una parte, digamos, invisible, privada, particular, donde cada uno sabrá la fe que tiene, pero las obras, hermanos, no son para hacerlas en la clandestinidad, que nadie las vea, sino dice el Señor que cuando alguien enciende una luz, pues no coge el candil y lo pone debajo de la mesa, no, lo pone encima para que alumbre a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que glorifiquen a Dios. Por lo tanto, lo que usted va a hacer tiene que notarse, tarde o temprano, para la gloria del Señor, por supuesto. Primera de Juan 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice así la palabra. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando alguien da una limosna a un pobre, se dice que ha tenido caridad, ¿no? Es un acto de caridad. Curioso que la palabra caridad viene de un término latino que significa querido. Curioso, ¿no? Caridad significa en latín querido. Pero ¿y cómo se dice en hebreo limosna? Sedaká. Sedaká. ¿Y de dónde viene esa palabra? De sedek. ¿Qué significa sedek? Justo o recto. Fíjate qué diferencia, ¿eh? La Biblia dice que a veces podemos llegar a tener compasión y ayudar a los que amamos y nos caen bien. Pero el concepto bíblico de la limosna, el concepto bíblico de ayudar al prójimo, no tiene nada que ver con si lo queremos o no lo queremos, sino que es un acto de justicia. De hecho, la palabra justo, sadik, viene de la palabra sedek, que significa recto o justicia. Luego es un acto de justicia el que hacemos cuando ayudamos a una persona que desde nuestro punto de vista tal vez no se lo merece, no es un cristiano, pero que el mismo Señor Jesucristo lo haría si estuviera en ese momento en nuestra situación. Por lo tanto, hermanos, esto era algo tan importante que dice la Biblia que un inconverso llamado Cornelio, centurión romano, dice la Biblia que el Señor cuando se le presenta y le habla y le dice que tiene que llamar a Simón Pedro, que está en Jaffa, está en Jope, en la casa de un tal Simón el curtidor, dice, mándalo a llamar para que él te exponga más ampliamente el evangelio. Una de las cosas que le dice el Señor, dice, yo he oído tus oraciones y he visto las limosnas y cómo ayudas a la gente necesitada. Eso lo dijo el Señor. Es increíble, ¿eh? No solamente oía las oraciones, sino que tomaba muy buena nota de lo que hacía Cornelio, y aún no era ni convertido.
Me llama mucho la atención que cuando el apóstol Pablo, después de años, sube a Jerusalén y dice que cuando llega, pues él se entrevistó privadamente con los que él consideraba en aquel momento que eran, él lo dice, las columnas de la iglesia, y menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice, a mí no me comunicaron nada nuevo. Yo les hablé de lo que hacía, de los países a los que fui a predicar el evangelio, de las iglesias que establecí, etcétera. Dice, no me comunicaron nada nuevo, solamente me pidieron, fíjate aquí interesante, solamente me pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuramos hacer. Y vimos que Pablo se tomó muy en serio este encargo de los apóstoles de Jerusalén. Fíjate la importancia tan grande que le daban, no solamente a ayudar a los de casa, porque dice la Biblia que el amor tiene que empezar por casa, ¿verdad? Porque si alguno no provee para lo suyo, dice que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso dice la Biblia. Sino que además también tenían siempre presente a la gente que no era de ellos, no era de su gremio, de su grupo, pero que también era como un acto de justicia el atenderlos en momentos puntuales. Es interesante. ¿A quién le dio de comer el Señor? ¿Para quién multiplicó los panes y los peces? ¿Para los discípulos? Seguramente para los discípulos no hacía falta semejante milagro. Pero muchas veces el Señor hacía actos de misericordia, actos de justicia colectiva, de tal manera que personas que tiempo más tarde le iban a abandonar, los alimentaba. Por eso ahora podemos entender más el versículo de Hebreos cuando dice que Él no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho por Él y por sus santos, como dando a entender de que a veces lo que hacemos no solamente lo hacemos para un hermano, sino que también es bíblico. A veces ayudar a ciertos y determinados inconversos que tal vez no se van a congregar nunca en tu iglesia, ni se van a convertir, pero que también tenemos la obligación de alguna manera de mostrar el amor hacia ellos, porque si solamente nos amamos y nos saludamos y nos respetamos entre nosotros, estamos olvidándonos de algo tan importante como es reflejar la luz fuera, en la calle, en el mundo, para que los hombres glorifiquen a Dios cuando vean nuestras buenas acciones. A veces estamos como muy preocupados y muy encerrados en nuestro mundito, en nuestro templo, en nuestra vida. Sí, está muy bien. Ayudarnos, compartir, abrir el corazón, decir, oye, hay esta necesidad, o este hermano tal, o a aquella familia le pasa esto, esto está muy bien, hay que hacerlo. Y yo pido por favor en este año a todos los hermanos y hermanas que si en algún momento puntual pasan por alguna necesidad, que usted no puede pagar la luz, que no puede pagar el agua, que le van a cortarle no sé qué, hermano, dígalo, por favor. Yo le pido por favor que lo diga. Porque al día que a mí me pase, yo se lo voy a decir a ustedes. ¿O a quién se lo voy a decir? ¿A quién le voy a decir yo? Me voy a ir a la farmacia y le voy a decir, mira, es que me van a cortar la luz, ¿me puede echar una mano? Por favor. Si yo tengo una necesidad, ¿a quién se lo tendré que decir? Pues a mis hermanos en Cristo. Y mis hermanos en Cristo tendrán que cubrir mi necesidad, según dice la Biblia, ¿sí o no? Yo no sé qué le enseñarán a usted, pero eso es lo que enseñamos aquí. Cuando hay una necesidad entre los hermanos, son los hermanos los que tienen que paliar la necesidad de ese hermano. Porque si no cubren los hermanos la necesidad de un hermano, es como lo que dijo Santiago, que entra un hermano a vuestra congregación desnudo, sin comida, sin vestido, sin alimento, y le decimos, shalom, shalom, shalom leja. Shalom, hermano. ¿Cómo que shalom? Y tengo un hambre que me estoy muy, llevo 3 días sin comer, déjate de shalom y llévame al salón. Llévame al salón.